Hola. Venga, vamos a empezar este análisis a fondo. Antes de meternos en harina, quiero que nos imaginemos una imagen muy común, una que hemos visto todos en las afueras de cualquier gran ciudad. Esos polígonos residenciales que se extienden hasta el horizonte. Kilómetros y kilómetros de casas clónicas construidas en serie, a menudo desconectadas de los trabajos, de los servicios, en fin, de la vida. Ahora contrastemos esa imagen con otra idea, una radicalmente distinta. Una comunidad que diseña, que gestiona y que construye su propio hogar. Un lugar que no se concibe como una mercancía para comprar y vender, sino como un proyecto de vida colectivo. Hoy vamos a explorar precisamente eso, el mundo del cooperativismo de vivienda en Ciudad de México. La base de nuestra conversación es un estudio académico muy detallado de unos estudiantes de maestría de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y nuestra misión es entender qué es exactamente este modelo, de dónde viene y, sobre todo, qué lecciones podemos sacar de un caso práctico que lleva más de medio siglo en marcha, con sus luces y con sus sombras. Pues sí, es una inmersión en un enfoque que le da la vuelta a la tortilla y ve la vivienda como un proceso social, no como un producto terminado que recoges con las llaves en la mano. Vamos a analizar sus orígenes, el marco legal que lo envuelve en México y, lo que de verdad nos interesa, cómo funciona y a veces cómo deja de funcionar en el día a día. Vale, pues vamos al meollo de la cuestión. La idea central aquí no es solo levantar paredes, sino el cómo se levantan y para quién. El estudio nos presenta un concepto clave, que lo enmarca todo: la producción social de vivienda y hábitat. Para abreviarla la llaman PSV. Suena un poco técnico, pero la idea de fondo es muy potente. Lo es. Y lo fascinante es que no es un invento local. El estudio rastrea sus raíces hasta las conferencias de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos, allá por los años 70. Fue un cambio de paradigma total. En lugar de ver los barrios autoconstruidos, los que a menudo se llaman informales, como un problema que hay que erradicar, se empezó a reconocer el valor y el esfuerzo de sus habitantes. Los principios son muy claros. La vivienda es un proceso continuo, no un producto de usar y tirar. Es un bien social y cultural, no una simple mercancía. ¿Es un acto de habitar, no un mero objeto de intercambio financiero? Exacto. Y esto, claro, choca de frente con el modelo que ha dominado en México, especialmente, como señala el estudio, a partir de la crisis económica de 1995. ¿Sí? La del 95. La política del gobierno federal fue ver la construcción de vivienda como un motor para reactivar la economía, una herramienta anticíclica. Y el resultado fue la explosión de esos enormes polígonos residenciales de los que hablabas, a menudo de baja calidad, mal ubicados y que hoy pues están muy deteriorados. Pero aquí viene la gran paradoja que describe el informe. Mientras ese modelo de mercado masivo crecía de forma exponencial, en paralelo, el concepto de la producción social de vivienda iba ganando terreno en las leyes. Es curioso, ¿verdad? Pues sí, en 2006 la Ley Federal de Vivienda ya lo incluye y lo define como aquel proceso controlado por los propios habitantes, organizados sin fines de lucro, para atender a la población con menos ingresos. O sea que el propio Estado reconoce que hay otra forma de hacer las cosas. Y no solo lo reconoce, sino que se compromete a apoyarlo. El punto de inflexión, al menos sobre el papel, es la Constitución de la Ciudad de México de 2017. Ahí se establece, negro sobre blanco, la obligación del gobierno de la ciudad de apoyar estas formas de producción, mencionando específicamente el modelo cooperativo. Esto es un espaldarazo legal tremendo. Vale, tenemos el marco teórico, la base legal, pero esta idea de cooperar para vivir no es nueva. Suena a algo casi decimonónico. ¿De dónde surge todo esto? Pues has dado en el clavo. Sus orígenes se remontan a la Europa del siglo XIX, en plena revolución industrial. Nace como una respuesta de los trabajadores a un sistema que los dejaba fuera. Es una forma de socializar la producción, de valorar el trabajo por encima del capital. El estudio detalla muy bien cómo empezó. En Inglaterra, con cooperativas de consumo para conseguir alimentos más baratos. En Francia, de producción para controlar los talleres. ¿Y en Alemania, con las cajas de ahorro y el crédito populares? Eso es. De ahí, el modelo saltó el charco y emigró a las Américas, donde arraigó con muchísima fuerza, sobre todo en países como Uruguay o Argentina. ¿Y en México, cómo aterriza esta idea? Imagino que no fue un proceso académico, sino algo que surgió de la pura necesidad. Desde luego. El informe señala que la primera cooperativa de vivienda como tal nace en 1926. Se llamaba Sociedad Cooperativa Plutarco E. Calles y la fundaron unos 1.400 trabajadores.
Y el contexto es clave. Surge en medio de unas huelgas masivas de inquilinos en Veracruz y en la capital, que protestaban por las subidas abusivas de los alquileres. Claro, era un movimiento que venía de la calle, de la pura necesidad de tener un techo digno y estable. Si el mercado te expulsa, te organizas. La lógica es aplastante. Ahí está. ¿Y la ley acompañó este impulso? Pues ahí está la historia de siempre, con sus avances y retrocesos. La Constitución de 1917, que fue muy progresista para su época, ya las consideraba de utilidad social, un medio para construir casas baratas para los trabajadores. Pero la ley es un campo de batalla. El estudio destaca una ley de 1994 que supuso un jarro de agua fría. La del 94. Sí, apenas mencionaba la vivienda, y lo más importante, modificó la definición de cooperativa, permitiendo que actuaran con una lógica más cercana al mercado. Les quitó la prohibición de perseguir fines de lucro. ¡Ostras! Eso lo cambia todo. Básicamente les abría la puerta a convertirse en una promotora inmobiliaria más. Exactamente. Pero como decíamos antes, la Ley de la Ciudad de México de 2017 intenta recuperar ese espíritu original. Apoya explícitamente a las cooperativas y, aquí viene un detalle crucial que el estudio subraya, menciona la propiedad colectiva. Este es un concepto importado del exitosísimo modelo uruguayo, y es la piedra angular para evitar la especulación. Tenemos el marco teórico y la historia, pero esto sigue sonando un poco abstracto. La verdadera prueba de fuego es ver si estas ideas funcionan en el mundo real, con personas de carne y hueso. El estudio nos lleva a un lugar que es casi un laboratorio vivo de todo esto. La cooperativa Palo Alto. Un laboratorio de más de 50 años nada menos, situada al poniente de la Ciudad de México. Una zona hoy muy cotizada. Pero sus orígenes son de una pobreza extrema. El informe describe cómo, en 1935, un grupo de familias de Michoacán se asentó en los terrenos de una antigua mina de arena. Vivían en chozas que ellos mismos construían con lodo, piedra, láminas de cartón. Sin agua, sin luz, sin absolutamente ningún servicio. La viva imagen de la exclusión. Espera, esto es increíble. ¿Me estás diciendo que el impulso inicial para organizar a estas familias en una mina de arena vino de un colegio femenino de élite, el Colegio Mérici, junto con trabajadores sociales y académicos? Parece una combinación sacada de una película. ¿Cómo se produjo esa conexión tan improbable? Pues sí, es una de esas alianzas que cambian la historia. Sucedió en 1959. El estudio no entra en el detalle de cómo se conocieron, pero sí en el efecto catalizador que tuvo. No fue un acto de caridad, sino un proyecto de empoderamiento. Y a ese impulso inicial se sumó después un apoyo técnico fundamental. Por un lado, el COPEVI, el Centro Operacional de la Vivienda y Poblamiento, que eran arquitectos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, con un fuerte compromiso social. Y por otro, Y por otro, la figura de un arquitecto uruguayo exiliado, Carlos Acuña, que conocía de primera mano el modelo cooperativo de su país y aportó todo ese saber hacer. o sea que se juntaron la necesidad de la gente, la voluntad de un grupo de élite y el conocimiento técnico de la universidad y de la experiencia internacional. Un cóctel muy potente. ¿Y cómo fue el proceso de construcción? Fue un proceso revelador de su filosofía. Adoptaron un modelo que el estudio llama pie de casa. Es una idea brillante. En lugar de dar una casa terminada, construían una vivienda básica, un núcleo, con sala, cocina, baño y una habitación. Pero lo más importante es que estaba diseñada para poder ser ampliada en el futuro por la propia familia, según crecieran sus necesidades y sus posibilidades. O sea que no les daban una casa cerrada, sino más bien el embrión de una casa. Como si te dieran el primer capítulo de un libro que tienes que terminar de escribir tú misma con el tiempo. Exacto. Es una arquitectura evolutiva. El diseño ya preveía dónde iría la segunda habitación o cómo se podría ampliar la sala. No era improvisación, ¿eh? Era una planificación para la vida de una familia a lo largo de décadas. Fascinante. Y otro detalle fascinante que recoge el estudio es cómo se asignaron las 210 viviendas iniciales. No fue por orden de llegada ni por antigüedad, fue por sorteo, pero solo entre los socios considerados más ejemplares. Se valoraba su participación en el trabajo comunitario, en las faenas para construir la infraestructura y que estuvieran al día con sus aportaciones de ahorro. Se premiaba el compromiso con el colectivo. Justo. Vale, pero llegamos al punto que mencionabas antes como la clave de todo. La propiedad. La cooperativa es la dueña, no las personas.
A primera vista suena casi como ser una inquilina perpetua. ¿Qué lo diferencia? ¿Por qué este modelo genera tanto arraigo si no eres propietaria en el sentido tradicional? Esa es la clave de todo, y el estudio lo explica muy bien. No eres un inquilino porque tienes control democrático sobre el conjunto. Las decisiones se toman en asamblea. Eres parte del casero colectivo, por así decirlo. Y no eres un propietario tradicional porque tu vivienda no es un activo financiero para vender al mejor postor. El informe lo llama desmercantilizar la vivienda. Imagina que el valor de tu casa no depende de si un centro comercial de lujo se construye al lado, sino del bienestar de tu comunidad. Eso cambia por completo las reglas del juego. Claro, elimina el incentivo de la especulación. No puedes dar el pelotazo. Exacto. Los socios tienen derecho de uso, goce y disfrute de la vivienda. Y muy importante, derecho de sucesión hereditaria. Pueden dejarla a sus hijos. Pero lo que no pueden hacer es venderla en el mercado libre. Si una familia se va, la vivienda revierte a la cooperativa, que la asigna a otra familia socia según las reglas de la comunidad. Este es el mecanismo que blinda el proyecto contra la gentrificación y asegura que el suelo cumpla su función social para siempre. Es un patrimonio colectivo, no una suma de patrimonios individuales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque el retrato hasta ahora es casi idílico, pero el estudio es muy claro al describir que no es una utopía perfecta. De hecho, los problemas actuales que documenta son muy graves. Gravísimos. El principal es un fuerte hacinamiento. El estudio documenta casos de hasta 25 personas de varios núcleos familiares, o sea, abuelos, hijos y nietos, viviendo en un solo pie de casa, original, ampliado como han podido. Es una situación insostenible. Totalmente. Un momento. El estudio habla de hacinamiento extremo. 25 personas en una casa. Y a la vez nos dice que tienen terrenos de reserva para construir 134 apartamentos nuevos para las nuevas generaciones. Suena a que el problema no es de espacio, sino algo más profundo, ¿no? Has puesto el dedo en la llaga. Y el informe ofrece un contexto crítico para entender la raíz de esta parálisis. En 1996, la organización perdió su registro legal como cooperativa. Y esto no es un mero trámite burocrático, fue un golpe mortal a su capacidad de acción. ¿Qué significa, en la práctica, perder ese registro? ¿Por qué les impide construir en su propio terreno? Significa que, de repente, dejaron de existir legalmente como cooperativa. Por lo tanto, no podían solicitar créditos públicos o privados para construir los nuevos apartamentos. No podían firmar convenios con el Instituto de Vivienda de la ciudad. Legalmente quedaron en un limbo que les impedía evolucionar, justo cuando las segundas y terceras generaciones de las familias fundadoras necesitaban desesperadamente un espacio propio. ¿Tienen el suelo? Tienen la necesidad, pero tienen las manos atadas por la burocracia. Y el estudio apunta a las causas de esta parálisis. No es solo un problema legal externo, habla de desorganización y de conflictos internos. Sí, y aquí es donde la historia se vuelve una advertencia. La pérdida del registro no fue un accidente, fue la consecuencia de un deterioro interno. Y el informe identifica una causa fundamental: un fallo en la transmisión de la educación cooperativa a los más jóvenes. Los fundadores tenían muy claro por qué hacían las cosas de esa manera. Habían vivido la lucha. Pero ese conocimiento, esa mística del esfuerzo colectivo, no se supo transmitir a las siguientes generaciones. Es una advertencia muy seria sobre la fragilidad de estos modelos. No basta con construir las casas y crear la regla de la propiedad colectiva. Hay que cuidar activamente el tejido social que lo sustenta, día a día. El estudio recoge testimonios que son demoledores. Una de las nietas de los fundadores cuenta que duerme en el mismo cuarto con sus padres, sus hermanos y 2 tíos. Y dice algo como: aquí no hay privacidad, solo resignación. Uf. Esa frase te da una idea del coste humano de esa parálisis legal y social. La promesa de una vida digna para las futuras generaciones se ha quedado estancada. En resumen, si lo vemos en perspectiva, las cooperativas de vivienda, como demuestra el caso de Palo Alto, ofrecen una alternativa real y tangible al mercado inmobiliario especulativo. Fomentan lo que los urbanistas llaman el derecho a la ciudad. Totalmente. El derecho a la ciudad es la idea de que todos los habitantes, no solo los que pueden pagarlo, tienen derecho a disfrutar de los beneficios de vivir en ella: la ubicación, los servicios, las oportunidades. Las cooperativas, como Palo Alto, son un mecanismo potentísimo para evitar el desplazamiento y la gentrificación.
Protegen a las comunidades de la presión del mercado, que siempre tiende a expulsar a los más vulnerables hacia las periferias lejanas. Al sacar la vivienda del juego de la compra-venta, se asegura su función social por encima de la mercantil. Eso es. Y sin embargo, la historia de Palo Alto muestra tanto esa inmensa promesa como la enorme fragilidad de estos proyectos. No son inmunes al paso del tiempo, a los conflictos humanos, al desgaste. Y el estudio insiste una y otra vez en esa idea clave de la educación cooperativa. Porque al final, el edificio más importante que hay que mantener en pie no es el de ladrillo, sino el de la organización social, la confianza, las reglas claras, la participación, la resolución de conflictos. Todo eso es tecnología social y es tan o más compleja que la arquitectura. Y si no se cuida, se desmorona. Lo que nos deja una reflexión final para darle vueltas. En una época de crisis de vivienda a nivel global, con los precios disparados en casi todas las grandes ciudades del mundo, quizás la solución no está solo en encontrar nuevas formas de financiación o en liberar más suelo para construir. Quizás el mayor desafío, como sugiere la historia de Palo Alto, no es tanto material como inmaterial. Es cómo se fomenta, se enseña y se mantiene viva la capacidad de organización social. Cómo se transmite el conocimiento compartido para que estas alternativas tan necesarias no solo nazcan, sino que perduren de una generación a otra y puedan adaptarse a nuevos retos sin perder su esencia. Esa parece ser la pregunta del millón.